Miguel Tellado es un ferrolano reciente cincuentón, al que nadie conocía en España hace apenas 2 años. Su salto a la fama ha sido, sin embargo, como portavoz parlamentario mal encarado y agresivo contra el gobierno y personalmente contra Pedro Sánchez. Así que el rasgo esencial de su carácter será más probablemente el de la lealtad al líder y la tenacidad. Entre otras cosas porque la entrevista en su despacho del Congreso tarda mucho en empezar, precedida de una divertidísima charla amistosa. Y en el paseo por la carrera de San Jerónimo para las fotos se deja entretener por todo ciudadano que le sale al encuentro. Aún echa de menos Galicia por el fresquito y porque la política en Madrid le está resultando inconcebiblemente bélica. Claro que él no se queda atrás. El gobierno usa a los menores, Sánchez está pringado en la corrupción, Marlaska evitó cumplir la ley porque Puigdemont tiene preso al gobierno. Si es usted socialista, las próximas imágenes pueden herir su sensibilidad. Usted es portavoz de la oposición en el Congreso. Si fuese portavoz del gobierno, ¿qué me diría de la emergencia migratoria? Portavoz del gobierno, ¿eh? O sea, el PP está gobernando y está pasando esto. Yo creo que lo que es evidente es que en España estamos viviendo una emergencia migratoria y que el único que no reconoce esa situación es el gobierno de España. Que nadie que no reconoce un problema es capaz de arreglarlo. Y es lo que le sucede al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Nuestras fronteras son un coladero porque España no tiene una política migratoria. Usted confrontó al señor Sánchez con, oiga, su amigo el alemán habla de deportaciones masivas y usted está promocionando lo contrario. Aproveché la ocasión para explicar en qué posición está el PP. Mientras gobiernos como Alemania o Italia están apostando por deportaciones masivas de inmigrantes ilegales, el presidente del gobierno se va a África a hacer un llamamiento en favor de la inmigración ilegal de la que viven mafias que trafican con personas y que ponen vidas en riesgo. Y que eso no tiene ningún sentido. Lo que ha hecho Pedro Sánchez esta semana es de una irresponsabilidad máxima, inadmisible en un gobernante, en un líder de un país. Y eso es lo que hemos denunciado. Nosotros creemos que ya no hay ningún dirigente, por muy de izquierdas que sea, que defienda la inmigración ilegal. Solo Pedro Sánchez. No solo la defiende, sino que la promueve, la provoca y le incita. Nosotros estamos a favor de la inmigración regular, de la inmigración legal, aquella que trae personas a nuestros países, a nuestro país, vinculado a contratos de trabajo, y estamos en contra de la inmigración ilegal. ¿Y qué creemos en todo este asunto? Que hay dos ausentes en este debate. No sabemos dónde está el señor Marlaska, el ministro del Interior, que es el responsable de velar por la integridad de nuestras fronteras, y tampoco sabemos dónde está el señor Álvarez, que es el responsable de política exterior, que debería trabajar con los países de origen de esos inmigrantes ilegales para que no lleguen a nuestras costas poniendo su vida en peligro. ¿Qué solución le daría usted ahora mismo a el presidente Clavijo y el presidente Vivas, que dicen, oiga, que no me caben y el problema no es que no me quepan, el problema es que no les puedo atender, que necesitan de comer, techo, escuela, profesores? Dimensionemos el problema. Los menores no acompañados representan el 10% de la inmigración total que estamos recibiendo. Son las comunidades quienes están afrontando este problema y nosotros hemos actuado en la conferencia sectorial impulsando un acuerdo para que el resto de comunidades de forma solidaria ayuden a Canarias y en este caso también a Ceuta para atender a esa avalancha de menores que no son capaces de atender con los medios. Al mismo tiempo le hemos pedido a la Administración, al Gobierno de España, recursos, financiación, y el Gobierno de España ni está ni se le espera. ¿Que es indispensable que el Gobierno de España se involucre y que lo haga de verdad? Por supuesto. Pero yo creo que aquí hay una persona que lo boicotea absolutamente todo. Y esa persona es la ministra de Hacienda, la señora María Jesús Montero. El Gobierno no está dispuesto a dedicar más fondos a la atención de los menores no acompañados que llegan a nuestro país y que las comunidades autónomas tienen que atender con sus medios y como pueden. El ministro Torres, con el que usted ha tenido que, aunque sea whatsappearse, vive bajo la sospecha de 4 casos judicializados de su etapa como presidente autonómico y se investigan sus contratos con la trama Coldo tanto en la Audiencia Nacional como en la Fiscalía Europea. Cuando alguien se sienta con un responsable político con el que tiene que negociar, al que le pasa eso, ¿cómo se afronta?
Bueno, es evidente que en España hay ministros que nunca deberían haberlo sido, o presidentas del Congreso que nunca deberían haber alcanzado ese puesto, porque no reúnen las condiciones para ocuparlo, ¿no? En España tenemos al gobierno, al partido y al entorno personal del presidente cercados por distintos casos de corrupción. Corrupción política, porque este gobierno consiguió el poder mercadeando con una ley para beneficiar a personas concretas. Y por lo tanto yo creo que eso es una corrupción política sin precedentes, y por corrupción económica, que los casos nacen incluso en plena pandemia. Esta semana hemos conocido la auditoría encargada por Óscar Puente sobre la compra de mascarillas en el Ministerio de Transportes. Y lo que hemos podido comprobar es que esa auditoría pretende ser una especie de cortafuegos, de limitar toda responsabilidad en el señor Ábalos. ¿Alguien puede creer que Koldo, Ábalos trabajaban sin el conocimiento, la participación del presidente del gobierno en todas sus actuaciones? Nosotros no. En todas, me está diciendo que en todas. Nosotros no. Porque al final los actores de esta trama de corrupción son los mismos actores económicos que también han sido beneficiados por parte del entorno personal del presidente del gobierno. Cuando en todo esto aparece el mismo empresario y la misma empresa y las mismas mediaciones, uno tiene que concluir que cuando decíamos que Pedro Sánchez lo sabía todo y lo tapó, nos quedábamos cortos. Sánchez lo sabía todo porque participó y por eso lo tapó. La participación del señor Pedro Sánchez en todos estos casos creo que se acabará sabiendo más pronto que tarde. Y de ahí la reacción del señor Ábalos en las últimas horas. Cuando Ábalos amenaza con tirar de la manta, es porque Ábalos sabe perfectamente que en todo lo que hayan podido hacer, Pedro Sánchez ha tenido una participación. O cuando menos, la información suficiente de todo lo que estaba pasando. Señor Tellado, la moción de censura que sacó el PP del poder, que ya sé que fue hace mucho, vino justificada por un caso de corrupción, el caso Gürtel. ¿Se sienten ustedes liberados de aquella carga del pasado como para acusar a Pedro Sánchez de estar, me acaba de decir usted, partícipe incluso de la corrupción? Bueno, yo es que creo que nada sucede en el gobierno de Sánchez sin su participación. Y creo que este no es un caso de corrupción aislada que afecta al Partido Socialista, es un caso de corrupción que afecta al núcleo más cercano de Pedro Sánchez. Es que en este país la mujer del presidente del gobierno está siendo investigada, está imputada por corrupción, tráfico de influencias, y la Universidad Complutense la ha denunciado por apropiación indebida. Nada más y nada menos. Y esto no es la ultraderecha. Esto es que hay un juzgado en Madrid investigando todas estas cuestiones. ¿Qué es lo peor del acuerdo entre el PSC y Esquerra? Es un acuerdo que rompe el principio de igualdad de los españoles. Creo que marca un precedente tremendamente grave, porque en cierto modo estamos ante una situación que supone una mutación constitucional por la puerta de atrás. Y creemos que lo más grave, la consecuencia más grave, es que creará españoles de primera y españoles de segunda en función del código postal en el que vivamos. Sánchez está acostumbrado a comprar investiduras. Compró su investidura a cambio de una ley de amnistía inconstitucional y compró la investidura de Illa a cambio de un acuerdo que rompe la igualdad de los ciudadanos. Creemos que el Partido Socialista ha tenido que hacer un ejercicio de travestismo político en Cataluña para conseguir la presidencia de la Generalitat, de forma que ha asumido los postulados del independentismo como propios. Hoy al Partido Socialista no lo reconoce ya nadie. Yo creo que apostar por un modelo de independencia fiscal para Cataluña es asumir el discurso del independentismo. Hoy el presidente de la Generalitat no será independentista, pero va a gobernar como si lo fuese, para poder estar en el cargo, para poder llegar y para poder mantenerse. Y creo que eso es tremendamente grave,
¿Cataluña está mal financiada? Sí, pero como todas las comunidades autónomas de nuestro país que gestionan la sanidad, la educación, la política social, los principales servicios públicos de nuestro país. ¿Hay que mejorar la financiación de Cataluña? Sí, y la del resto de comunidades autónomas. Y eso hay que hacerlo en una mesa donde estén todo el mundo. La bilateralidad que pretenden los independentistas es el mayor agravio hacia los demás. Y por lo tanto, el Gobierno de España tiene que mejorar la financiación autonómica, por supuesto, y la local, pero tiene que hacerlo en una mesa multilateral, con todos los actores en la mesa negociando conjuntamente. Y por lo tanto, nosotros estamos en contra de Cataluña, para nada, estamos en contra del independentismo, en contra de un independentismo egoísta que busca el agravio, la confrontación y la ruptura de la idea de España como nación. ¿Qué quiere la señora María Jesús Montero? Enfrentar a todo el mundo. María Jesús Montero es una experta en enfrentar. Vive de eso. Ha hecho política siempre así. La María Jesús Montero, que era consejera de Hacienda en Andalucía, habría criticado enormemente el modelo de independencia fiscal de Cataluña que ahora defiende. Y lo habría criticado porque lo criticó cuando era consejera de Hacienda, ¿no? Nosotros lo que pedimos es que no se juegue en la confrontación permanente en todos los asuntos. El Gobierno tiene una responsabilidad que es sentar a todas las comunidades autónomas en la misma mesa y de forma multilateral llegar a un acuerdo para modernizar nuestro sistema de financiación autonómica. ¿Hubo un pacto para dejar entrar y salir a Puigdemont? Yo creo que es evidente que algo falló en este mes de agosto cuando todos los españoles asistimos de forma atónita a un espectáculo en el mismo día de la sesión de investidura del señor Illa, en el que se facilitó la entrada de Puigdemont en España y se facilitó su salida o su huida, y que desde luego alguien tendrá que explicar qué es lo que ha pasado. Yo creo que el Gobierno de España es prisionero de sus pactos, y por lo tanto eso le impide cumplir con sus obligaciones legales, sus obligaciones constitucionales. Y la dejación de funciones del Ministerio del Interior con respecto a este asunto es claro, porque había un mandato judicial del que se han desentendido. Le voy a dejar elegir entre dos preguntas. Una es, dígame 3 cosas buenas de Pedro Sánchez, y otra es, dígame 3 cosas malas de Alberto Núñez Feijóo. Creo que lo único que se le puede reconocer es la tenacidad y su empeño, pero desde luego lo usa siempre en la mala dirección, porque creo que carece de escrúpulos, ¿no? Y cree que el fin justifica los medios, y por lo tanto creo que eso lo sitúa como un muy mal gobernante que desde luego pasará a la historia de nuestro país como un nubarrón en la historia de los últimos 40 años de democracia. Le he hecho trampa porque no le he dicho que la que usted renunciara será la primera pregunta que le haga en la próxima entrevista. Pues estoy dispuesto a contestarla. Gracias. Gracias, Miguel.